Hermanos, buenos días para todos. Hoy pues vamos a estar aquí delante del Señor y de la asamblea. Como dice el pastor, yo soy el encargado este año del Ministerio de Niños. Tal vez sí haya un poquitico de resistencia, porque veníamos, por lo menos yo desde pequeño venía asistiendo a la escuela dominical y eso ha sido como una constante, ¿no?, en nuestra formación cristiana, pero créame que lo hacemos no con el ánimo de zafarnos de alguna responsabilidad del domingo, sino al contrario, de disponer de que los padres se hagan responsables de esa educación de los hijos y de la educación cristiana. De hecho, la educación secular dice que hay que llevarlos a un colegio, pero pues algunos pensamos que aprenden más en casa y pues realmente los resultados en casa también son importantes. Como decía el pastor, también podemos poner en consideración volver a esas clases de escuela dominical, pero pues vamos a mirar resultados, no vamos a enfrascarnos en la discusión de decir que no, que en la casa no se puede. No, en la casa realmente se puede hacer. Y pues los invito muy cordialmente a que si tiene alguna duda, alguna inquietud, dígasela a nuestro pastor o dígamela a mí. Vamos a mejorar, eso es un proceso que tenemos que mejorar y que cada día se va a mejorar. Evidentemente estamos haciendo una prueba con los chicos, entonces los animo a que sigan orando por ese ministerio, a que sigan apoyándonos con oración y con ideas, porque eso es lo que nos ayuda a mejorar. Y créanme que el Señor, todo lo que hagamos con nuestros hijos para el Señor lo va a recompensar grandemente. Bueno, vamos a orar, hermanos, para tener hoy comunión con el mensaje y la palabra del Señor, para que Dios nos hable a nuestro corazón en esta mañana. Soberano Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tuyo es el poder, el imperio y la gloria, Señor, porque nos permitiste en medio de tu misericordia levantarnos, Señor. Abrimos los ojos porque así lo dispusiste en tu soberanía. Y nuestro cerebro, Señor, se despertó y nuestros pulmones se llenaron de aire, nuestro corazón se llenó de sangre porque tú lo permitiste. Señor, esto no es algo vano, Señor, sino es tu voluntad. Ha sido bueno tanto para los justos como para los injustos, Señor, y te damos eternas gracias por eso. Gracias por estar aquí. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos aprender más y más de tu palabra, ese gran tesoro, Señor, que hay en tu palabra, Señor. Yo me maravillo, Señor, de tantas y tantas cosas maravillosas que hay en tu palabra. Tal vez la vida entera no nos alcanza para dimensionar todos los tesoros maravillosos que alberga tu palabra y tu escritura. Gracias por esta Biblia, Señor, que nos has dejado, nos has revelado, que es tu palabra. Permítenos hoy, Señor, entenderla. Permítenos, Señor, hoy, Señor, verla, Señor, con ojos y oídos espirituales, Señor. Mira, Señor, tal vez mis faltas, mis limitaciones como humano, Señor, no las tomes en cuenta, sino que tú, oh Dios, seas hablando por medio mío, Señor, hablándole a este pueblo, Señor. ¿A quién iremos, oh Cristo, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te damos gracias en el infinito nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tocar un tema que casi nadie toca en las iglesias y más en este tiempo como tan loco, ¿cierto? El tiempo, el mundo está como loco, ¿cierto? A toda hora vemos cosas extrañas. Salimos de una enfermedad y ahora nos metieron en una guerra y ahora vienen otras cosas con la guerra y pues cada día el mundo cambia para mal, cada día el mundo parece estar fuera de control. Pero vamos a ver una de las causas por qué el mundo está fuera de control. Vamos a hacer un repaso hoy de un tema que a los cristianos modernos se nos olvida. Un tema que muchas veces no tocamos en las iglesias, pero que es una realidad. Es un tema que en la iglesia moderna se pasa por alto, que es la existencia de una dimensión sobrenatural que agobia este mundo. Samuelito, por favor. ¿Sí? Entonces, hoy titulé este mensaje que es Viendo lo Invisible, y el tema que traemos para hoy es la sobrenaturalidad en la vida del creyente. Entonces no vamos a tener hoy un texto guía, sino que vamos a hacer un tour por la Biblia para entender este aspecto de
de la vida del creyente. Lo que yo les decía es que muchos de las cosas que pasan en el mundo y de las cosas que nos pasan como cristianos se debe a que hay un mundo espiritual que tiene directa injerencia en la vida de los seres humanos. Entonces, como primer punto, vamos a ver que los cristianos debemos recordar la existencia de un mundo sobrenatural, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos textos, ¿sí? No se vayan a afanar si usted no entiende, si a usted le parece extraño, que el pastor no me mire raro que va para predicar herejías. No, tranquilo, todo está dentro de la iglesia, no es necesario excomulgarme, no se preocupen, ¿sí? Existe un concilio celestial. Vamos al Salmo 82.1, ahora su Biblia conmigo en el Salmo 82.1. Y usted va a leer conmigo. Yo la mayoría de las citas que están aquí las saco de la Reina Valera. Si usted tiene otra versión, también es válido, ¿sí? Salmo 82, el verso 1. 82 del verso 1. Aquí tengo una Reina Valera que dice así. Tal vez usted tiene la misma, tal vez tiene otra un poquitico más moderna. Vamos a ver qué dice. Dios está en la reunión ¿de quién? De los dioses. En medio de los dioses juzga. Entonces uno dice, de lo que hablaba el pastor esta mañana, me pareció, no es casualidad que el pastor haya escogido ese verso para leer esta mañana. En otra traducción dice, Dios preside el tribunal del cielo y dicta su sentencia contra los dioses allí reunidos. Es una traducción que se adapta un poquitico más a lo que yo quiero, ¿sí?, explicarles hoy. Entonces, la idea de que hay otros dioses choca contra, digamos que la particularidad del creyente, ¿sí? Decir que hay otros dioses aparte de Dios. ¿Usted qué piensa? Dice, no, pero lo dice la Biblia. Dios está en la reunión de los dioses. Vamos a ver qué trata de decirnos la palabra de Dios con eso, ¿sí? Entonces, la palabra hebrea que está aquí en el Salmo 82 se traduce es Elohim. Tal vez usted lo ha escuchado, ¿sí? Mi hija lo escuchó en el colegio, en uno de los nombres de Dios, Elohim, y ella me trajo esta semana esa palabra, y me pareció curioso que ya esté mirando eso, ¿sí? Muchos de nosotros los cristianos hemos crecido con el término Elohim como un término característico únicamente de Dios, y sí, es correcto, ¿sí? Uno de los nombres de Dios, el Padre, ¿sí? Pero es difícil para nosotros también entender esa palabra en un contexto un poquitico más amplio. Pero resulta que la palabra hebrea también se refiere a cualquier habitante del mundo espiritual invisible, ¿sí? Es por eso que usted lo va a escuchar en Génesis 1.1 como Dios creó los cielos y la tierra. Pero también en Deuteronomio 32.17, no está ahí, léalo a alguien por favor, Deuteronomio 32.17, que es la misma palabra pero con un contexto un poquito diferente. Deuteronomio 32.17. Alguien que lo lea de manera organizada y bien fuerte. Aquí lo tengo yo, pero lo va a leer usted. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces mire que le está hablando al pueblo de Israel en un contexto en que cuando llegaron a la tierra prometida, ellos se desviaron de la adoración a Jehová y adoraron y sacrificaron ¿a quiénes? A otros dioses que ellos no habían conocido, ¿sí? Y también este concepto Elohim también está en 1 Samuel 28.13. Alguien que me lo lea, 1 Samuel 28.13. 1 Samuel 28.13. Usted se va a dar cuenta en el contexto bíblico ahí de 1 Samuel 28.13 que estamos observando la historia de Saúl. Saúl cuando fue a la divina de Endor. A ver, alguien que lo va a leer. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. He visto dioses que suben de la tierra. Entonces, la palabra Elohim no solamente significa un atributo de Dios, sino cualquier espíritu. Lo llamaban anteriormente dioses. ¿Eso significa que son como Dios? No estamos predicando una herejía, por eso les decía, no estamos predicando algo que esté equivocado, ¿sí? En la Biblia cualquier ser incorpóreo cuya dirección cuya habitación sea el mundo espiritual es un Elohim, ¿sí? Más adelante dice, en el Salmo 29.1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos,
o sea, tributad a Jehová, o sea, está diciendo el Salmo que los Elohim, los habitantes de este mundo espiritual, tienen que dar gloria a Jehová, ¿sí? Y más adelante en el Salmo 95:3 dice, porque Jehová es grande y rey sobre todos los dioses. Salmo 95:3, si no me cree, vaya y búsquelo en la Biblia. Jehová es Dios grande y rey grande, ¿sobre quién? Sobre todos los dioses. Entonces este concepto tenemos que reaprenderlo. Hay entidades espirituales que la Biblia los describe como dioses. Ya vamos a adelantar un poquitico más esto, ¿sí? En el Salmo 89:6-7 no está ahí, dice, nadie en el cielo es como tú, Señor, ninguno de los seres celestiales es tu lugar, se temen del consejo de los santos, ¿sí? Los escritores bíblicos, la Biblia habla de que el Dios de Israel no tiene igual, Él es el Dios de dioses, o sea, que significa que existe una categoría inferior a Dios, pero que Dios sigue siendo el Dios, porque Dios creó todas las cosas. Vamos a ver el siguiente punto, cómo fue eso. Sigamos ahí. Esta dimensión fue creada por Jesucristo. Vamos a Colosenses 1:16, alguien que me lo lea. Colosenses 1:16. Entonces estamos en contexto de entender que hay un mundo sobrenatural. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Se dice la última parte del versículo, todo fue creado por medio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y para qué? Exacto, entonces todas estas cosas que hay en la tierra y en el cielo, visibles y que no podemos ver, y ahí describen, sean tronos, vamos a adelantar más adelante ese punto, sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea, ¿quién creó esos dominios, esos principados? ¿Quién los creó? Es lo que dice la Biblia, dígalo sin miedo. Lo creó Jesucristo. Los creó Jesucristo. Porque Él creó todo, absolutamente todo. Jesucristo es el Dios creador, ¿sí? Él tiene la preeminencia en cualquier autoridad. Entonces Jesucristo ha creado todo lo existente. Todo lo que vemos, la tierra, el cielo, el mar, las criaturas del cielo, del mar, lo creó usted y lo me creó a mí, pero también creó todo esto, ¿sí? Es algo que no vemos físicamente, pero Él lo creó ¿para qué? Para su gloria, porque está diciendo lo creó por medio de Él y para Él. Y como todo lo creado fue para dar gloria a Dios, pues estos seres al inicio fueron creados para glorificar su nombre, ¿sí? Este propósito de estos seres es para glorificarlo a Él por toda la eternidad. Ahora vamos a mirar de qué está hablando Fabián. ¿Está loco? Vamos al Job 38:4-7. Job 38:4-7. Creo que ahí está. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Sin miedo, hermanos, que esto no... Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sí? 7 y 8. Perdón, 4 al 7 dice acá. Perdón, discúlpeme, hermano. De nuevo, hágale sin miedo. No, 38, 4 al 7, hermano Fernando. No se ponga nervioso. ¿Dónde estabas tú? Bueno, voy a leerlo yo. ¿Dónde estabas tú? Le está diciendo a Job. ¿Quién le estaba hablando a Job? Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le está reclamando, le está haciendo un reclamo Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Uno que puede pensar de esto, que cuando el Señor estaba fundando la tierra, había hijos de Dios celebrando esa creación, ¿cierto? Eso es lo que usted puede interpretar, es lo que yo interpreto, ¿sí? Entonces, el Señor ha creado esos seres para su gloria. ¿Por qué estaban antes? Estaban antes de la fundación de la tierra, o sea, estaban antes de nosotros, ¿sí? Esos seres espirituales, siga Samuelito.
intervienen en los asuntos humanos. Y vamos otra vez a un versículo que poco leemos y que poco le ponemos como el sentido. Primera de Reyes 22, 19 al 23. Alguien que lo lea sin miedo. Primera de Reyes 22, 19 al 23. Entonces él dijo: oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. El contexto de este verso es que el Señor había determinado que Acab, un rey malvado de Israel, debía morir. Entonces, Jehová estaba con un profeta, ¿sí? Y este profeta tuvo una visión, ¿sí? Y esa visión se describe en la Biblia de esta manera: yo vi a Jehová sentado en su trono. O sea, Jehová, Dios, estaba en su trono. ¿Y qué había al lado de él? Todo el ejército de los cielos junto a él. Yo lo puse ahí en negrita porque quiero resaltar esa parte. Esa negrita no va en la Biblia, pero la puse yo, ¿sí? Y decía, y Jehová le decía al ejército del cielo. Entonces, ¿a quiénes? A esos seres les decía: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Entonces Dios estaba diciendo: ¿quién de ustedes va a ir a atraer acá para que caiga y muera? ¿Sí? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. ¿Quiénes estaban diciendo de una manera y de otra? Estos seres espirituales, ¿sí? Unos estaban en una discusión: ¿cómo hacer mejor el propósito o el mandato de Dios? Entonces dijo uno, y dijo allí, y salió un espíritu, dice la Biblia, un poquitito, ahí salió un espíritu, no me lo estoy inventando yo, y se puso delante de Jehová. O sea, se levantó uno y se puso delante del trono de Jehová y dijo: yo le induciré. ¿Y qué dijo Dios? ¿De qué manera? Le preguntó. Estaban hablando, estaban haciendo una conversación, ¿sí? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces, dijo Jehová, le volvió a responder, le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo. Entonces, esta dimensión espiritual se inmiscuye en los asuntos de los hombres. O sea, este verso es extremadamente importante porque Dios está diciéndole a este ser espiritual, le está dando el permiso, la autoridad para que él se inmiscuya en las decisiones. En ese momento era una decisión política porque estaban por quitar a un rey, ¿sí? Entonces, importante, hermanos, que entendamos que la dimensión espiritual es real y que se inmiscuye a diario en las decisiones que toman los hombres, tanto políticas, económicas, sanitarias, todo. Vamos a explicar un poquitico más adelante eso. Ahora vamos al libro de Daniel, de 4 al 23 al 24, ¿sí? En Daniel 4, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue castigado con Dios con una locura temporal. Entonces, vaya usted conmigo a Daniel 4, 23 al 24 y lea. Alguien que lea fuerte, por favor. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con la piedra del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Entonces es una sentencia del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Pero entonces, ¿quién la ejecutó? Ahí dice: un vigilante y un santo, ¿sí? Y más atrásito, en el verso 17 del mismo capítulo de Daniel, dice: la de sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y lo constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces está diciendo que el Altísimo dio un decreto. ¿Y quién lo ejecutó? Un vigilante
¿sí? Entonces esos términos tenemos que empezar a adaptarnos, a familiarizarnos. O sea, es un ser espiritual que ejecuta el decreto del Altísimo. Si usted reconoce la historia, Nabucodonosor en realidad, ¿cuánto tiempo duró comiendo hierba como un buey? 7 años. Entonces el decreto fue ejecutado de acuerdo al decreto de Dios y fue ejecutado por un vigilante. Entonces vigilante era el término usado en la antigüedad para los seres divinos del consejo de Dios. Ellos nunca duermen, siempre están vigilando. Entonces vemos algunas características de estos seres. Y sigamos un poquitico más adelante, Samuel. Algunos de estos seres se rebelaron contra Dios, como ya lo hemos conocido. Génesis 6, 1 al 5, una historia muy conocida pero poco comprendida de la Biblia. Un poquitico al frente, Samuel. Voy a leer para todos ustedes Génesis 6, 1 al 5. Recuerda que yo siempre leo de la Reina Valera. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿quiénes vieron? Los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué hicieron? Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, ¿sí? Los hijos de Dios, estos seres espirituales, pasaron la dimensión espiritual. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y tomaron para sí mujeres. O sea, llegaron aquí y tomaron mujeres. ¿Sí? Pero dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, el espíritu de Jehová, está diciendo, de mi espíritu no contenderá con el hombre, no tendrá nada que ver con el hombre. Entonces el hombre no llegará a más de 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces estos seres espirituales traspasaron esta dimensión e hicieron hijos con las mujeres. Estos son los nombres. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, pero hubo una consecuencia después de esto, después de esta rebelión, porque como vemos en 2 de Pedro y en Judas, Dios no estaba conforme con eso. Y hubo una consecuencia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacer el mal. La consecuencia de la decisión de estos seres espirituales de venir a la tierra fue la explosión de la maldad en la tierra. La caída del hombre, y esa es una historia que conocemos como preámbulo al diluvio, al castigo del diluvio. ¿Cierto? Esa historia es la que precede al castigo del diluvio. Entonces, lo que dice aquí no dice mucho, la verdad, la Biblia, aparte de este verso y aparte de los versos de 2 de Pedro y de Judas, que dice que los ángeles dejaron ¿su qué? Su morada, ¿sí? Y vinieron a la tierra. Y estos ángeles, o estos seres, están destinados para, ¿sí? ¿Sí? Por esta transgresión están destinados para juicio de Dios en lo que conocemos como el día del Señor. O sea, al final de los tiempos, estos seres están atados, están encarcelados y al final van a ser destruidos. Entonces, mire la sobrenaturalidad que nosotros a veces ignoramos. ¿Sí? Vamos a otro punto. Ya vimos algunas características de estos seres sobrenaturales. Vamos al segundo punto. Samuel, por favor, esta dimensión sobrenatural necesariamente es adversaria del creyente. Entonces usted va a decir, bueno, ¿y esos seres quiénes son? De pronto usted se acuerda en su colegio, yo me acuerdo que nos enseñaban algo de mitología griega, alguien que se acuerde. ¿Se acuerdan de esos supuestos dioses? Zeus, Apolo, Cronos, Mercurio, ¿cómo? Artemisa, todos esos seres. Las investigaciones arqueológicas que han demostrado con suficiente fuerza que todos estos seres que conocemos en la mitología griega y romana, Júpiter, ¿sí? Pueden ser estas entidades que a lo largo de los siglos han engañado al hombre, ¿sí? Se han dado a conocer, puede ser cierto, eso es una cosa que yo leí que puede ser cierta, no lo dice en la Biblia, no lo dice, le voy a hacer claro, no lo dice, pero puede ser porque probablemente estos seres siempre han estado buscando dañar el hombre, ¿sí? Las mismas entidades rebeldes que no se sometieron a la voluntad de Dios en el mundo antiguo hoy están presentes y están en completo antagonismo contra usted y contra mí, que somos los creyentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Les fue dada autoridad para gobernar regiones y vamos a ver un texto que es muy conocido, que usted se lo sabe de memoria, que está en Efesios 6:12, ¿sí?
es muy conocido. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, ¿contra qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros no tenemos que ponernos a darnos golpes con los no creyentes, porque sabemos que no tenemos esa lucha contra la carne y contra la sangre, sino contra algo espiritual. ¿Sí? Entonces, estas palabras que dice potestades, principados, gobernadores, jueces espirituales, denotan una gobernanza geográfica. ¿Qué significa? Que tienen injerencia en los asuntos políticos humanos. Y vamos a ver más adelante vamos a ver por qué. ¿Sí? Estos seres espirituales están fijos digamos que fijos o destinados a ayudar al reino de Satanás a cumplir sus propósitos con la tierra. ¿Sí? Entonces, no tenemos lucha contra la persona que está engañada, sino contra el ser espiritual que está detrás de esa persona. ¿Sí? ¿Y cómo hacen eso? Siguiente punto. Dominan el mundo de los incrédulos cegando su entendimiento. Vamos a Hechos 26:18. Hechos 26:18 es un testimonio que está dando Pablo de su conversión. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo su testimonio y al final dice, ¿qué dice? Aquí dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, lo que está haciendo estos seres espirituales, ¿sí?, es evitando que los incrédulos abran sus ojos, o sea, que mantengan su estado de engaño perpetuamente. Ese es uno de los objetivos de estos seres espirituales, ¿sí? Y más adelante, ¿sí?, dice en 2 de Corintios 3 al 4, póngalo ahí, Samorito, por favor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué está diciendo ahí? El Dios de este siglo. O sea que estos seres espirituales engañan y ciegan al incrédulo. Dele gloria a Dios porque no lo pudo engañar más tiempo a usted y lo pudo cegar más tiempo a usted. O a mí, por gracia. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, hermanos y hermanas queridas, vemos tantas cosas extrañas hoy. Por eso vemos las marchas de personas que apoyan el asesinato de niños en el vientre. ¿Quién está detrás de esto? El enemigo y los demás seres espirituales. ¿Quién está detrás de las grandes revoluciones? Desde la Revolución Francesa en adelante, las grandes guerras del mundo. Estos seres espirituales, ¿quiénes están detrás de decir que un hombre puede competir con una mujer y ser considerado como mujer? Estos seres espirituales. ¿Quiénes están detrás de las marchas del orgullo LGBTI? Estos seres espirituales, porque están en contra de todo lo que la Biblia nos dice acerca del reino de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando usted capte esta idea y la entienda, se va a dar cuenta de que hay mucho más allá detrás de todo lo que estamos viviendo. ¿Sí? Otro de estas características de los seres espirituales es que se oponen a los justos. ¿Sí? Los justos están en total enemistad con estos seres espirituales. ¿Los justos quiénes somos? Los creyentes. Vaya conmigo a Zacarías 3:1. Zacarías 3:1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba al lado? Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. ¿Quién estaba acusando? El acusador. ¿Se acuerda que nosotros ya habíamos hablado de esto con el pastor? Él es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ¿qué? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién los acusaba delante de nuestro Dios? Entonces, estos seres espirituales, ¿qué hacen delante de Dios? Acusarlo, hermano y hermana. Él está dispuesto 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 del año, sin descanso, acusándolo a usted delante de Dios. ¿Sí? Y un verso muy conocido por todos, que también aprendimos
en la escuela dominical, Daniel 10, 12, 14, que es un verso que nos deja ver la importancia o ver más allá de lo que nosotros vemos. Daniel 10, 12, 14. Entonces me dijo, Daniel, te estaba hablando un ángel de Dios a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero, hay un pero. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién es el príncipe del príncipe de Persia? No es el juego, sino es la película, ¿sí? Es uno de estos seres espirituales que se le opuso ¿a quién? A un ángel, ¿sí? Por 21 días, o sea, se le opuso. En el reino espiritual hay una lucha, que aunque usted y yo no la veamos, es real, ¿sí? Se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, pero Miguel es un príncipe del Señor, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo los posteriores días, porque la visión es para estos días. Entonces el Señor dispuso que Daniel supiera lo que él iba a darle a conocer a Daniel, pero hubo una hueste espiritual, hubo un ser espiritual que se le opuso. Probablemente por eso es que usted no ha recibido su respuesta a su oración, porque hay seres espirituales que se oponen al cristiano. Hay seres espirituales reales, hermano. Es una historia real, no estamos hablando de una película de Hollywood, ¿sí? Evidentemente, si se oponen a los justos, se oponen al evangelio, ¿sí? La tarea suya como creyente y la mía como creyente, ¿cuál es? La gran comisión. Acuérdese, la gran comisión, ¿cuál es? Y de predicar el evangelio, ¿sí? Pero entonces resulta que él se opone a eso, y esas seres espirituales se oponen a eso. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? El malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces esto está hablando de la palabra del sembrador. ¿Sí recuerdan la...? Ay, gracias, Señor, la bendiga. Usted escuche, muy importante aquí, cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, está hablando de un reino. ¿De cuál reino? Del reino de Cristo, del reino de Dios. Pero entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está oponiendo, esta dimensión espiritual se está oponiendo al evangelio. Cuando usted predica, viene la entidad espiritual a oponerse, ¿sí? Más adelantico, ahí en el mismo versículo dice, Mateo 13, 38, 39, explicando la parábola del trigo y la cizaña que Jesús había predicado unos versículos atrás. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró, está hablando de la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. La cizaña ha sido sembrada por el diablo y crece junto al trigo, según la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, las entidades espirituales con Satanás se oponen al evangelio. Por eso se ha vuelto tan difícil predicar. ¿No le parece a usted tan difícil predicar? Yo llegué a un nuevo trabajo y créeme que ha sido muy difícil predicar, muy difícil, porque son personas totalmente ajenas y engañadas y cegadas. Y cada vez que yo intento avanzar hay algo que no me permite. Probablemente sea esto, ¿sí? Me toca seguir orando para que el Señor me dé la oportunidad, pero probablemente sea esto. Entonces usted dice, no, entonces todavía no tenemos esperanza. Claro que sí. Pasemos al siguiente punto. Dios ejecutará su juicio sobre esta dimensión natural, no sobrenatural, y el creyente será parte activa de este juicio. ¿Por qué? Todavía sigue estando con locuras. No, vamos a 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Sí? Al hacernos partícipes por gracia del reino de los cielos, y cuando ejecutamos la voluntad de Dios, todos los días estamos en antagonismo con estas fuerzas espirituales caídas. Ejemplo, en las historias seculares humanas tenemos ejemplos en los conflictos bélicos, cuando el que gana la guerra ejecuta juicio contra los vencidos. Si ha visto las guerras, el que gana va y trae a los soldados, a los generales y a todos los políticos del bando contrario y los juzga, ¿sí? Una situación algo parecida se va a ver al final de los tiempos, cuando se presente el juicio sobre estos elementos espirituales. Entonces, como nosotros nos oponemos a él, la palabra de Dios dice que hemos de juzgar a ángeles. Probablemente estemos presentes en el juicio contra esos ángeles,
¿Sí? Ahora bien, ¿nosotros tenemos ese poder para ejecutar ese juicio? No, lo va a hacer Jesucristo. Sigamos en el siguiente punto. Jesucristo ejecutará la sentencia. Vamos a Colosenses 2:15. Alguien que lo lea, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A quiénes? ¿A quiénes despojó? A los principados y potestades, a esa dimensión espiritual los despojó. ¿Sí? La primera parte de la sentencia ya fue ejecutada. La obra de la cruz mostró realmente quiénes eran estas entidades espirituales y esos objetivos que tenían. ¿Sí? El Señor, cuando murió en la cruz, aparte de clavar el acta de nuestros pecados, esa acta que esas entidades usaban en contra nuestra, en contra de la humanidad perdida, perdieron el dominio sobre el hombre cuando Cristo murió. Aquí lo dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió, los dio a mostrar, los desenmascaró, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Ahora vamos a Efesios 1:20 al 21, y alguien que lo lea. Efesios 1:20 al 21. Pero yo lo voy a leer, que están ahí como tímidos. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, cuando Cristo resucitó y se sentó en los lugares celestiales, ¿sobre quién lo hizo? Sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Lo que nos está diciendo la Biblia es que se ejecutó en el momento de la resurrección y la ascensión de Cristo otro acto de autoridad divina. Jesucristo tomó toda autoridad y dominio sobre esta dimensión sobrenatural. Entonces esto es un mensaje de esperanza, hermano, saber que esta dimensión sobrenatural técnicamente ya está vencida. ¿Por qué? Aquí lo dice. El Señor Jesucristo tomó el nombre que es sobre todo nombre, aquí lo dice, no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces, Jesucristo ha tomado total dominio sobre esta dimensión sobrenatural. Y cuando toma total dominio, ¿qué pasa? Va a destruirlo. Vamos al siguiente punto. El juicio de estas entidades sobrenaturales será su destrucción. Y vamos de nuevo al Salmo 82, pero esta vez del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y dice más adelante: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces, lo que dice aquí el Señor es que todas estas entidades sobrenaturales van a ser destruidas, porque aquí dice: como todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero como hombres van a morir. O sea, el Señor matará o destruirá a estas entidades espirituales. Y por último, vamos a 1 Corintios 15, 24 y 25. Es también un verso muy conocido. Y cuando llegue el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, o sea, cuando Cristo entregue el reino a Dios y el Padre, cuando haya ¿qué? Suprimido ¿qué? Todo dominio, lo que hablábamos en el versículo de Efesios 6, toda autoridad y toda potencia. O sea, el Señor va a suprimir toda potencia, todo dominio, toda autoridad, ¿sí? Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Entonces, estas entidades espirituales, hermanos, son reales, tienen que ver con los asuntos de los hombres, pero el Señor, quien es la preeminencia de la creación y lo más superior de toda la creación, los destruirá. Vamos a la conclusión. Creo que pensaba demorarme más, pero me demoré muy poco, ¿sí? La dimensión sobrenatural es una realidad, hermano. O sea, si no la podamos ver, es una realidad. Está trabajando activamente en contra nuestra y en contra de nuestra tarea, que es el predicar el Evangelio. Debemos resistirla, ¿sí? Pero confiamos en que Jesucristo tomará juicio justo y los pondrá bajo sus pies. Entonces, hermano, espero que vea la palabra de Dios de manera diferente, más allá de lo que quizás estamos acostumbrados a hacerlo. Por eso yo insisto en que hay que ir más allá de lo que dice
una primera pasadita por la Biblia, hay que seguirla estudiando. Vamos a orar, espero que todos hayan quedado con algo en su corazón para que el Señor siga reforzando esa fe que tenemos y que fue dada por gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú has vencido, oh Cristo, que, Señor, dominas sobre todos los hombres, sobre todos los principados, potestades, Señor, dominas sobre cielo y tierra, que todas las cosas te son sujetas a ti, oh Jesucristo. Y te damos gracias por permitirnos dar a conocer, Señor, esta palabra en el día de hoy. Sabemos, Señor, que tú, en tu infinita misericordia, nos apartaste del engaño, nos apartaste de estar ciegos, Señor, en nuestro pecado, y que ahora podemos ver tu luz admirable, pero solamente porque tú así lo has dispuesto. Y te damos gracias, oh Cristo, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para servirte, y nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor, y reinaremos contigo, Señor, porque así lo dice tu palabra. Te damos gracias por, Señor, por mis hermanos, porque están aquí, porque escucharon tu palabra, y porque, Señor, están aquí porque tú lo permitiste, y porque tú, Señor, les llevarás a su hogar con el corazón, Señor, lleno de gozos, conociendo que tú has vencido, Señor, a este mundo, y conociendo, Señor, que por más de que se levanten, Señor, contra nosotros estas entidades espirituales, Señor, tú has vencido. Te rogamos, Señor, que nos permitas descansar, que nos permitas hacer nuestras actividades en el día de hoy, Señor. Que nos permitas volver, Señor, en 8 días, si es tu voluntad, si tú no has regresado. Permítenos, Señor, que cuando tú regreses podamos estar trabajando para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a comprender y a tener paciencia para que cuando llegue tu regreso, Señor, podamos, Señor, mirar hacia arriba con alegría y con esperanza, sabiendo, Señor, que tú pronto regresarás. En el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, y ante el nombre que toda rodilla, de todo ser humano y de todo principado y toda potestad se arrodillará. En el nombre de Jesús. Amén y amén.